Bueno, vamos a empezar. Todos los que ya están aquí y han tenido la paciencia de esperar, muchísimas gracias a todos. Yo quiero dar la bienvenida a Pilar Sordo. Ustedes saben que ella es un influencer en el tema de la inteligencia emocional, del desatar nudos emocionales y de todas las cosas que a veces no comprendemos o no queremos comprender, ¿no? Ella es psicóloga de la Universidad Diego Portales. Ha sido reconocida por su experiencia en la psicología clínica y, digamos, su desempeño profesional impecable. Ha sido relatora en estamentos gubernamentales y no gubernamentales, en empresas, en colegios, en universidades, en fundaciones. Es panelista de Radio Romántica. Ustedes la han escuchado miles de veces seguro en YouTube, desatando muchos nudos, y además es presidenta de la ONG o de la Fundación Cáncer Vida de Chile. Pilar ayuda a enfermos y familiares que transitan en el camino del cáncer de páncreas y de pulmón, y también ha sido creadora de la investigación La magia de ser mujer, las realidades de ser hombre. Es autora del libro Viva la diferencia, de Editorial Planeta, coautora del libro Con el coco en el diván, de Editorial Lucar, del año 2007, autora del libro No quiero crecer, Lecciones de seducción, Bienvenido el dolor, No quiero envejecer, Oídos sordos, Educar para sentir, para educar. En fin, tenemos a una de las más reconocidas psicólogas y influencers en este camino con nosotros. Yo quiero realmente agradecerle y decirle que estamos muy felices de que puedas hablar con los pacientes, con los cuidadores, con el público en general que trabaja con nosotros, y sobre todo tratar de desenredar, como te dije, este nudo en el tema de que estamos viviendo. Bienvenida, Pilar, te dejo. El micrófono es tuyo y la cámara también. Muchísimas gracias en nombre de Latin American Patient Academy y de todas las organizaciones que están aquí acompañándonos. Bien, Eva, gracias. Bueno, saludo a todos y a todas con mucho cariño a través de esta lucecita blanca que se ha vuelto una compañera y una hermosa posibilidad de transmitir energía en estos tiempos. Quiero agradecer a todas las personas que se están sumando, que van a participar de esta charla. Intenten tener sus micrófonos apagados para poder escuchar lo que quiero tratar de transmitirles, y quiero explicarles un poco desde qué lugar aparece esto en mi vida y cómo he podido aportar y he tenido, yo diría, hasta cierto reconocimiento a nivel latinoamericano por mi trabajo en el tema mental de esta pandemia. Yo cuando me enteré del coronavirus, que fue como el 14 de marzo, cuando se suspende una gira que tenía en ese momento por el sur de Argentina, y llego a mi casa, yo vivo sola, mi hijo vive solo hace un año, mi hija se fue a vivir en enero sola, por lo tanto me veo sola en este escenario, sin trabajo, cesante absolutamente. De mí dependen 12 personas que tengo que lograr hacer que sigan continuando formando parte de mi equipo, con sus sueldos y con su espacio de trabajo. Y después de 3 días de absoluto shock, mirando noticias como bruta, tratando de procesar esta información, y de comer mucho azúcar durante esos 3 días, como un efecto ansiolítico brutal, empiezo a decidir qué iba a hacer y cómo empezaba a hacerme cargo de esta historia. Ahí es donde empiezo a generar capacidad de inventar, empiezo a hacer algo que dije que nunca iba a hacer, y renegué mucho tiempo de eso, que era atender pacientes online, y eso es lo que hoy día está logrando mantener mi estructura, sin tener que bajarle el sueldo a nadie, ni tener que despedir a nadie, que es mi gran angustia en estos momentos. Pero independientemente de cómo llega este proceso a mi vida y de cómo llegó al de ustedes, creo que es importante entender que muchos y muchas de ustedes
ya venían con una encomienda llegada a domicilio que no se llamaba coronavirus, que probablemente se llamaba psoriasis, cáncer, artritis, hígado graso, diabetes y tantas otras situaciones de la vida donde la enfermedad como camino nos acompaña. Esa encomienda que ustedes recibieron ya hace algún tiempo y que los ha hecho transformar su vida familiar, incluso viviendo cuarentenas y casi efecto pandemia mucho antes de que esto viviera. Me refiero fundamentalmente, por ejemplo, a las familias que tienen niños con cáncer, que usualmente usan mascarilla, que usualmente viven aislados, que usualmente desinfectan todo y que de una u otra manera pareciera que recién estamos empezando a visibilizar o a entender el proceso que muchos o muchas de ustedes viven con sus distintas realidades de salud dentro de América Latina, porque sé que me están escuchando desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, así que para mí es un honor compartir con mi casa, que es el mundo hispano, en forma permanente. Bueno, esa encomienda que les llegó, que se llama enfermedad, evidentemente no solo le llega al enfermo o a la enferma, sino que le llega a toda la familia y al entorno que vive con ella, y que requiere cierta actitud de elección frente a esa encomienda. Ustedes pueden haber decidido golpear esa encomienda y romperla por no querer abrirla, esconderla y no hablar de ella, pensando que si no se habla de ella pareciera que no existe. Y con lo cual lo único que se logra es que esa encomienda crezca casi monstruosamente dentro de la casa, porque es imposible no hablar de ese proceso. Eh, y han aprendido un porcentaje de ustedes a entender que lo más sano, lo más hermoso de una enfermedad es poder abrir esa encomienda y empezar a tratar de descubrir cuáles son los regalos que esa encomienda trae, cuáles son las invitaciones que esa encomienda de alguna manera trae como seres humanos, como proceso de crecimiento personal. Tal vez descubrir las conexiones emocionales que tiene ese órgano dañado con las emociones, o con cuántas cosas quizás no lloramos, no dijimos, no expresamos en el momento que, que la estamos de una u otra manera viviendo y pudiendo compartir. Eh, cuando llega esa encomienda se ponen a prueba todos nuestros recursos mentales, se pone a prueba la capacidad de aceptación, se pone a prueba el vivir esto como un duelo, da rabia, da impotencia, parten preguntas, muchas de ellas el por qué a mí en vez del para qué, que es como debiéramos plantearlo. Creo que la posibilidad de poder encontrarse desde el dolor es una tremenda oportunidad de aprendizaje. Y, y eso se vive como un proceso de duelo, que cuando la familia incorpora esto como un desafío en vez de como un obstáculo, cuando lo ve como una oportunidad en vez de como una tragedia, es donde empiezan a aparecer los recursos que tú, que yo tenemos frente a las situaciones difíciles en la vida. Y ahí hay que colocarle humor, hay que colocarle fuerza de voluntad, hay que poder hablar, hay que llorar en familia, hay que reírse en familia, hay que poder hablar del tema, preguntar todas las dudas que de una u otra manera tenemos y nos podamos primero entender, comprender, estudiar, aprender de la situación. Y en ese proceso en el que probablemente ustedes estaban tomando todos los recaudos, los cuidados, los medicamentos, la salud, con las distintas enfermedades que puedan o no estar experimentando ustedes, y por lo tanto también cómo cambia la dinámica de una familia, aparece este COVID-19 para de alguna manera reforzar toda esta cantidad de desafíos y de oportunidades que de una u otra manera se nos empiezan a ofrecer a lo largo de esta posibilidad. Y ahí yo he ido estudiando prácticamente todos los días. A mí me llega información de toda América Latina alrededor de las 2 de la tarde. Me llega una información por país de lo que está pasando a nivel mental y psicológico, de cómo va avanzando este proceso.
creo que he estudiado más de lo que estudiaba en secundaria y en la universidad en estos 2 meses acerca del tema y de otras pandemias y de cuáles son los efectos psicológicos que produce tanto el encierro, el miedo y tantas otras cosas por las cuales estamos transitando. Creo que la palabra clave para vivir este proceso y vivir también seguramente, ¿por qué no decirlo?, las enfermedades que ustedes están transitando, es la palabra aceptación. Creo que a mayor resistencia, y aceptación implica resignarse, aceptación implica esto, como aflojar, como decir, ok, no, no podemos controlar esto, no podemos cambiarlo. Se suma a este coronavirus lo que yo ya venía caminando en familia con mi enfermedad. ¿Cómo lo hacemos y cómo lo vivimos de mejor forma? Por lo tanto, la palabra clave en este proceso sin duda es la palabra aceptación. Después de la palabra aceptación, donde ya las rabias dejan de aparecer en forma estable por lo menos, donde el por qué se transforma en para qué, viene otra palabra que me parece súper clave en este momento, que es la flexibilidad. Todos los procesos de salud, todas las enfermedades y particularmente esta pandemia es tremendamente inestable. Tiene un matiz de inestabilidad muy brutal, donde se despierta bien y se acuesta mal, donde se despierta mal y se sigue bien a lo largo del día, donde las energías cambian a lo largo del día, seguramente dependiendo, y lo vamos a desarrollar un poco más tarde, del nivel de información que yo permito que entre a mi cabeza y cómo me voy contagiando de los tres estados emocionales más determinantes de este proceso, que son el miedo, la ansiedad y la angustia. Que son las otras 3 palabras de este glosario del coronavirus, como yo le he llamado. En la medida que yo soy flexible y aprendo y entiendo que esto es una montaña rusa de emociones, que está absolutamente bien, normal, que no requiere diagnóstico, el que yo duerma poco, duerma mal, tenga días buenos, días malos, días en los que me sienta bien, días en los que me sienta muy mal, que cambie mi energía a lo largo del día, en la medida que me voy adaptando a todos estos procesos y navego con todas las mareas, que de una u otra manera el proceso viene. Por eso que las personas que peor lo están pasando psicológicamente en este instante son todas las personas muy controladoras, muy perfeccionistas, muy autoexigentes, que les cuesta soltar al universo este proceso que evidentemente ellos con todo, o ellas con todo el control del mundo, no van a ser capaces de lograr hacerlo, digamos. Entonces, se generan estos 3 estados emocionales, que son la angustia, el miedo y la ansiedad, y los 3 estados emocionales ocurren producto de una enfermedad que yo inventé y que me parece que es la enfermedad de estos tiempos, que es exceso de futuro. En la medida que yo tengo exceso de futuro y estoy todo el tiempo pensando en lo que va a pasar media hora más tarde, eh, automáticamente en mi cuerpo se aprieta la panza, respiro corto, suspiro mucho, tengo alguna sensación de palpitaciones en forma inestable e irreverente, y ese exceso de futuro genera o aumenta mi sensación de estar asustada. El miedo nunca ocurre en el presente, a no ser que sea un miedo que nos ayude a sobrevivir en una catástrofe, pero el miedo siempre es una anticipación, y la angustia es una anticipación, y la ansiedad es una anticipación de algo que no ha ocurrido todavía y que mi cabeza visualiza, hipotetiza como negativo. El otro gran mal de este momento, y que ahora está empezando a pasar muchísimo, no así pasaba hace 2 semanas atrás, es el exceso de pasado. Como antes nos podíamos abrazar, como antes nos podíamos tocar, como antes nos podíamos besar, pareciera que todo tiempo pasado fue mejor, y hoy día esa frase yo la empiezo a escuchar en toda América Latina en forma muy intensa. El exceso de pasado nos lleva a la melancolía y a la tristeza. Por lo tanto, para las personas que tienen tendencia a la depresión, el exceso de pasado de alguna manera motiva o refuerza que esas conductas se mantengan en el tiempo.
Ni el exceso de pasado, ni el exceso de futuro nos puede llevar a resolver los problemas que hoy día tenemos que enfrentar. Lo único que nos va a llevar a resolver los problemas que tenemos que enfrentar es la conexión con el presente. Esa conexión con el presente se logra más o menos de 3 maneras distintas. La primera es la respiración, que es la única conexión real con la vida y con el estar aquí. La segunda es el preguntarme dónde estoy y qué estoy haciendo, que es una apelación a lo cognitivo, en el fondo, para que lo cognitivo en mi cabeza, la loca de la casa, me ayude de una u otra manera a estar conectada con el presente y no me mueva de ahí. Y lo tercero, que también ayuda mucho a esa conexión con el presente y que me saca del exceso de futuro y el exceso de pasado, es al hacer las cosas lento. No hay nada más antagónico a la conciencia que la rapidez. La rapidez elimina la conciencia, elimina la libertad, elimina la posibilidad de ser consciente para poder elegir determinadas situaciones. Yo mientras más lento como, mientras más lento me ducho, mientras más lento me visto, más consciente soy de cada uno de sus actos. Si me ducho rápido es porque estoy pensando en lo que voy a hacer después de la ducha. Si me visto rápido es porque estoy pensando qué voy a hacer después de vestirme. Y eso ya es exceso de futuro. Y desde ahí el miedo, la angustia y la ansiedad se van a presentar en forma manifiesta dependiendo de la estructura de personalidad de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad y angustia? Que es una de las cosas que hemos estado estudiando en este tiempo, digamos, es que la ansiedad es un estado emocional inquieto, requiere movimiento, genera transpiración en las manos, hay una sensación de inquietud natural dentro de mi cuerpo, me da ganas de comer y comer azúcares, harinas, algo que me calme, que me cubra un vacío que yo siento que tengo dentro de mí. La angustia, en cambio, la angustia es paralizante, la angustia se me aprieta la panza, respiro cortito, se me altera la frecuencia cardíaca y tiendo a no moverme, pero sí a planificar desde la cabeza. Les voy a poner un ejemplo que siempre pongo para clarificar cómo generamos angustia en nuestro cuerpo. Suena el despertador, se tienen que levantar y ustedes dicen, wow, me voy a quedar 5 minutos más, pensando irrisoriamente que en esos 5 minutos voy a dormir. Nunca nadie durmió en esos 5 minutos. Y no solo no dormimos, sino que además empezamos a planificar todo el día, con lo cual automáticamente en esos 5 minutos a mí se me aprieta la panza, empiezo a tener taquicardia, como ya tengo 5 minutos menos, hay cosas que empiezo a desechar, entonces digo, no me voy a lavar el pelo hoy día, no importa. Tampoco tomo desayuno, entonces ahí me puedo dar vuelta de nuevo y como que me acurruco, pero no me levanto. Mi panza sigue apretada, mi pensamiento sigue siendo anticipatorio, sigo anticipando y fatalizando absolutamente todo lo que tengo que hacer a lo largo del día, pero no he hecho nada. Eso es un síntoma angustioso, real. La ansiedad, en cambio, requiere movimiento. Como tenemos que tratar de no evitar, pero aceptar, integrar y convivir con esos 3 estados a lo largo, maravillosamente dentro del día pueden estar los 3, el miedo, la ansiedad y la angustia, ¿cómo logramos de alguna manera traspasar eso? Obviamente es a través de la conexión con el presente, pero se me agregan 2 palabras más dentro de esto, que además tienen mucha relevancia con los estados de salud que ustedes puedan estar experimentando, que es la palabra paciencia. La palabra paciencia es una palabra que pareciera que todos quisiéramos tener. Todos estamos permanentemente en conducta de espera. Ahora la humanidad entera está en conducta de espera para que esto pase, pero no toda la humanidad está siendo paciente. La paciencia tiene que ver con la actitud con la cual yo espero. Y la paciencia, para poder tener una buena actitud, para poder esperar, requiere de otro elemento que está incorporado en la paciencia y que es la confianza. Un impaciente siempre es desconfiado. Y les voy a poner un ejemplo. Congestión de autos, taco, trancón, como quieran llamarle, de carros en los distintos países. ¿Quién toca la bocina o el claxon? El impaciente. ¿Y por qué?
Porque el impaciente desconfiadamente supone que el de adelante no avanza porque es un tarado, que no sabe conducir. Y que además yo, omnipotentemente, le voy a enseñar cómo se hace. Por lo tanto, ese va a tocar la bocina porque desconfía del que está adelante. El que tiene paciencia, en cambio, sabe conscientemente que el de adelante no avanza porque no puede. Entonces va a tener una buena conducta de espera. Bueno, hoy se requiere paciencia y confianza. Confianza en que esto va a pasar, confianza en que ustedes tienen que ser capaces de entender lo que les está pasando como una oportunidad de crecimiento personal, y me refiero a sus enfermedades base, no me refiero al COVID. Y esa oportunidad de crecimiento personal, el poder ver la enfermedad como camino, de una u otra manera pasa a ser un tremendo desafío que requiere, por supuesto, de mucha paciencia y de confianza, entendiendo que eso no se puede vivir si no visualizamos las palabras que mencioné al principio, que son aceptación y flexibilidad. Ahora, yo siempre he sido muy, y la gente de mi fundación lo sabe, muy defensora y muy, sí, defensora, está bien dicho, de el uso de ciertas palabras y del cuidado que tenemos que tener con las palabras cuando nos enfrentamos a ciertas situaciones. Si yo cuando me levanto en la mañana defino que lo que voy a vivir hoy día es una tragedia, mi cerebro, que lo único que quiere es encontrarme la razón, va a generar todas las sustancias, hormonas y todo tipo de situaciones para que yo viva esto como una tragedia. Si yo me levanto en la mañana definiendo que lo que voy a vivir hoy va a ser una oportunidad, mi cerebro, que nuevamente quiere encontrarme la razón, va a definir y va a secretar todo lo que necesito para yo entender que vivo esto como una oportunidad. Si yo me digo a mí misma que estamos encerrados en la casa, toda mi estructura física, mental, anímica y espiritual lo único que va a querer es salir frente a esa palabra llamada encierro. Es como cuando ustedes se han ido a hacer exámenes en ayuna y nunca han tenido más ganas de tomar desayuno. Por lo tanto, la palabra encierro me predispone a cierta angustia, que es distinto a que yo digo que estoy en mi casa para cuidarme yo y para cuidar a la humanidad, que en el fondo estoy invitada a quedarme en casa para poder cuidar a otros que probablemente ni siquiera conozco. Si yo defino también que los seres humanos estamos construidos de átomos, ustedes y yo, y que eso nos hace entender que somos energía, y que al ser energía lo que hacemos todo el tiempo es vibrar, y vibrar mucho todo el tiempo. Esa vibración tiene niveles y tiene rangos de acción. Cuando yo vibro bajo, es cuando vibro desde el miedo, que es el virus más contagioso, que además es un muy buen negocio y que evidentemente desde la prensa a otras estructuras están sabiendo manejar a la perfección en estos momentos. Por eso que es tan importante, así como yo determino y ustedes están cuidando probablemente qué es lo que comen, también es importante evaluar qué es lo que permiten que entre a sus cabezas como información todos los días, porque esa toxicidad informativa también hace que baje la vibración y que vibren en miedo. Cuando uno vibra en miedo y entra en esta habitación llamada miedo, uno adentro de esta habitación se encuentra con todos los hermanos del miedo, que son el resentimiento, la rabia, el egoísmo, la poca solidaridad, la poca empatía, la omnipotencia, que es la contraparte del miedo cuando éste no se acepta. Y por supuesto que también tiene que ver con la baja en mi sistema inmunológico. Entonces tengo más probabilidades de enfermarme de cualquier cosa. Cuando yo opto y elijo no vibrar desde el miedo en el día y elijo vibrar desde la vibración humana más cercana a la que todos podemos acceder, porque la más alta es la iluminación, pero dudo que podamos tener ciertas instancias de iluminación a lo largo del día, elegimos vibrar desde el amor, que es la vibración más alta de los seres humanos a la que todos podemos acceder. Y cuando uno entra en la habitación del amor, uno se encuentra con todos los hermanos del amor,
que son la solidaridad, la abundancia, la prosperidad, la salud, la generosidad, la empatía, la justicia, la equidad y la solidaridad también. Y por supuesto también aumento de mi sistema inmunológico, donde mejoran automáticamente mis defensas para enfrentar la enfermedad base que ustedes presentan o este riesgo de COVID que de alguna manera nos está como rondando. Ahora, la pregunta clásica que me hacen y que he trabajado con muchos hospitales dentro del mundo hispano en estos 2 meses, generando videos de contención, es cómo vibro en el amor, cómo hago ese cambio. Bueno, hay una puerta de entrada que es muy fácil de ejercitar, aun cuando no la creamos necesariamente, que es la gratitud. A medida que yo más agradezco todo, lo que tengo, lo que no tengo, lo que me pasa, lo que no me pasa, yo automáticamente empiezo a vibrar más alto y me empiezo a encontrar con los hermanos del amor y por lo tanto empiezo a sentirme muchísimo mejor. La gratitud pasa por la gratitud de estar vivo, la gratitud de la ducha, la gratitud del desayuno, la gratitud de los afectos que me acompañan, etc. La gratitud es el vehículo que me permite, es la puerta de entrada que me permite poder acceder a esta vibración un poco más alta, que es el amor. Y aquí quiero plantear que así como en la mañana, al despertar, podríamos entonces tomar 2 decisiones, aparte de las palabras que ya les mencioné. La primera decisión es si yo voy a ver este día como una tragedia o una oportunidad, y la segunda decisión es si yo voy a vibrar en el miedo o en el amor. Evidentemente que eso es una decisión que seguramente, dependiendo de lo que en el día pase, dependiendo de la información que yo permita que entre en mi cabeza, dependiendo de la paz con la que yo decida vivir, y eso incluye con quién hablo, a quién llamo, a quién escucho durante el día, esto puede variar. Y por lo tanto va a ser lo más probable una especie de batalla diaria por vivir esto como una oportunidad y al mismo tiempo por vibrar en el amor. Y eso es una elección que yo puedo hacer y que he mencionado muchas veces al personal de la salud, que cuando salgan de la casa, ellos tienen la opción de poder elegir, ojalá conscientemente, un par de segundos, de cerrar los ojos y sentir que salen de esa casa vibrando en el amor, sintiéndose héroes, Superman o Mujer Maravilla, y que van a entregar la mayor cantidad de vibración amorosa posible a donde vaya o donde sea que estén. Y esto no solamente es válido para el personal de la salud, también es para el personal bancario, para la gente, para los policías, para toda la gente que está hoy en primera línea enfrentando esta situación. Esto por supuesto que tiene todas las variabilidades de un día, de haberme, porque en este momento, si nos dieron el mensaje, porque una de las cosas que más me apasiona de todo este proceso es la cantidad de símbolos que tiene, ¿no? Nos dijeron, señores o señoras, no salgan hacia afuera, afuera no está, no se puede. Entonces, ¿cuál es la invitación? Bueno, ir hacia adentro, pero ¿adentro de qué? ¿A qué casa de verdad nos están invitando a estar? ¿A la física? Que por supuesto a lo mejor requiere orden, yo he estado eliminando cosas que no uso dentro del poco tiempo que tengo, pero nos invitaron a una casa mucho más profunda, que es una casa interna, que es mi casa de adentro, que es mi alma, que también requiere desinfección, que también requiere probablemente limpieza, que también requiere eliminar personas, situaciones o formas, porque hoy tenemos la gran oportunidad, y ustedes la tenían de antes, con la enfermedad con la que venían transitando, de hacernos las preguntas importantes de la vida. Si somos o no somos felices, si estamos o no estamos con las personas que queremos estar, si trabajamos o no trabajamos en lo que nos apasiona o nos llena el alma todas las mañanas, y así cada uno tendrá el cuestionario que necesita hacerse durante este proceso. Esa es la verdadera casa a la que de verdad tenemos que estar. Y para eso se requiere el silencio, que hoy día lo tenemos, se requiere tiempo, que algunos lo tienen, yo no lo he tenido, y por supuesto que la gente que está en primera línea tampoco, la gente que está haciendo teletrabajo con niños chicos probablemente tampoco, pero sí hay una situación distinta y hay un espacio energético reflexivo que sí nos está permitiendo hoy, a mi juicio históricamente, poder
hacernos preguntas que ojalá se podrían haber hecho mucho antes de esta situación. Y cuando uno toma todas estas palabras y toma la aceptación, la flexibilidad, la paciencia, la confianza, la gratitud, el vibrar alto todo el tiempo, quiero hacer una salvedad absoluta a la gente que está acompañando en este minuto a ese enfermo que tiene artritis, a ese enfermo que tiene psoriasis, a ese enfermo que tiene diabetes, a ese enfermo o a esa enferma que tiene cáncer, a esa persona que le acaban de diagnosticar un tumor y lo que fuera. Lo primero que yo les quiero decir, yo he acompañado gente con enfermedades terminales incluso, es que la vida es una enfermedad terminal. Lo que pasa es que tenemos poca conciencia de eso. Quizás el mayor error que cometemos los seres humanos es estar seguro que mañana vamos a despertar. Si no tuviéramos esa certeza, probablemente esto no estaría pasando y estaríamos viviendo otro tipo de situaciones. Pero si hay algo que a mí me gustaría poderle transmitir a los cuidadores es que para cuidar hay que cuidarse. Y ese autocuidado requiere espacios. Requiere espacios de descanso, requiere espacios de alimentación saludable, requiere espacios de sueño. Y si no se puede, porque soy la única persona encargada del proceso, requiere pedir ayuda, requiere hablar y decir lo que estoy viviendo. Ahora, esto que yo les estoy diciendo ahora, se los digo desde la inconsecuencia más absoluta, porque cuando a mí me tocó acompañar a mi marido, a mi pareja, de un cáncer de páncreas, donde salimos del doctor con un diagnóstico de 4 meses y él nos acompañó 9, yo no hice nada de lo que les estoy diciendo. Yo sentía que hacer pipí, ir al baño, era una pérdida de tiempo, porque lo dejaba de ver, lo dejaba de mirar. Recuerdo el día del diagnóstico de haber salido, por supuesto que en estado de shock, y de haber entrado al baño, habiendo llegado ya a la casa, y haber tenido esos llantos que son desgarradores y que te lanzan al suelo. Me caí al suelo, llorando, tratando de taparme la boca estúpidamente, después entendí que eso no se hace, pero para que él no escuchara, con un desgarro que sentía que se me salían las entrañas. Ahí uno entiende que el alma duele, y duele mucho. Y cuando salgo del baño, quedo justo en el ángulo de poderlo mirar. Y como a mí me ha tocado sufrir mucho en la vida, lo miro y digo, yo aquí tengo 2 opciones. O yo voy a vivir esto como una condena a muerte y cada día va a ser un día triste porque es un día menos, o voy a vivir esto como un regalo y cada día va a ser un regalo maravilloso porque lo tengo aquí, conmigo, al lado. Al final no fueron 4 meses, fueron 9. Y creo que en promedio, dentro de esos 9, la gran mayoría de los días, con excepción de algunos por supuesto, lo viví como un regalo. Y esa sensación de no querer ni siquiera ir al baño, seguramente a mí me produjo lo que se llama la enfermedad de burnout o enfermedad de los buenos o enfermedad de los cuidadores. Ahora, si quieren que yo sea honesta como siempre lo soy, no me arrepiento de haber tenido esa enfermedad si es que la tuve. Y si lo volviera a tener al lado, probablemente lo viviría igual. Recuerdo, siempre cuento como anécdota, que mis amigas, porque ya los pelos me salían por todas partes, me hacía casi brushing en los bigotes, y mis amigas me decían, Pilar, anda a depilarte, no, nosotros nos quedamos con él. Y yo les decía, pero ustedes están enfermas, eso es casi 1 hora sin verlo. Tráiganme todos los utensilios para acá y yo me pongo cremas y me depilaré como pueda, pero yo no quiero dejar de estar al lado de él. Eso no es sano, eso no está bien. Pero tengo que reconocer que si lo volviera a vivir, lo volvería a vivir exactamente igual. Y asumo el costo de lo que estoy diciendo. Porque creo que de verdad, y después de acompañar a mucha gente a morir,
de acompañar familias en procesos de muerte, tema del cual hay que hablar en cada una de sus familias, hablar de cómo, qué quieren, cómo se sienten, si tienen cosas o no pendientes, así como hay que hablar de la soledad, que es una de las características particularmente que esta enfermedad tiene, porque se transita solitariamente y se muere solitariamente. Me tocó participar a través de una amiga en España de un proceso de despedida de un viejito de 86 años, que se despidió por Skype de su familia, eh, porque se iba a morir. De hecho, se fue a las pocas horas de este ejercicio, y por Skype le decía a la gente, a su familia, que los amaba mucho, que yo ahí me salí porque me parecía que era un evento muy íntimo, pero después de hablar con él, con la dificultad con la que hablaba, me dijo: Pilar, yo no tengo nada pendiente. La verdad que estar solo, partir solo, irme solo, no me genera ninguna angustia, porque yo viví rodeado de amor, lo dije todo, lo expresé todo, pedí todos los perdones que pude pedir, me perdonaron si pude o no haber hecho daño, y no necesito más. ¿Por qué preocupa la soledad de esta enfermedad? Porque tenemos muchas cosas pendientes, por eso nos preocupa. Yo no creo en la muerte. Yo creo que uno transmuta, uno deja esto, que es el envase de mi alma, eh, y mi alma tendrá que seguir su propio camino después de ese proceso. Y ahí quiero hacer algo, decir algo que para mí es súper importante y que creo que cada vez que lo he trabajado con gente que está al borde de la muerte o que está muy enferma, produce cierto alivio, que es entender que el alma de ustedes, crean o no en religión, no estoy hablando del alma, de esta energía que pesa 51 gramos o 21 gramos, creo, cuando uno se muere, esa energía que hace que sean lo que ustedes son, no tiene artritis, no tiene diabetes, no tiene cáncer, no tiene un accidente vascular. Esa alma está sana. Por lo tanto, cuando quieran rescatar toda la salud, todo el amor y toda la vibración alta que puedan tener, vayan ahí, busquen, busquen en esa alma que está sana, que no tiene enfermedad, que no le pasa nada, que tiene ganas de seguir amando hasta el último segundo en esta especie de vida que estamos transitando. Busquen ahí, esa alma está sana. Y así como en ese momento yo tomé la decisión consciente de decir, esto lo voy a vivir como un regalo, en el caso de Oscar me refiero, bueno, cuando apareció el coronavirus, obviamente que mi opción o mi elección fue la misma. También decidí vivirlo como una oportunidad. ¿Y a qué voy con esto? A que uno no enfrenta ni las enfermedades, ni la vejez, ni la muerte, ni el COVID, distinto de cómo uno es y de cómo uno ha vivido. Si uno ha sido egoísta toda la vida, esto también lo va a enfrentar egoístamente. Si uno ha sido inseguro, miedoso, también va a tener mucho miedo en este proceso, a no ser que se brinde la maravillosa oportunidad de entender que esta etapa o esta situación nos ofrece la posibilidad de cambiar esos patrones con los que venimos mandatados y educados. Patrones judeocristianos que hacen que mucha gente esté inmensamente feliz en esta cuarentena y no se atreva a decirlo porque le da culpa. Patrones que hacen que veamos que lo fácil o lo que no está costando no tiene valor, porque todo tiene que ser muy torturado para que valga, porque nos enseñaron que lo que fácil viene, fácil se va. Patrones que hacen que nos sintamos culpables y nos despertamos tarde, porque solo al que madruga Dios ayuda, al que se levanta tarde parece que ya no, por flojo, donde nunca nos enseñaron a descansar. Y gran parte de todas las enfermedades que ustedes tienen que ver con no haberse dado espacios, ni para llorar, porque no se podía, porque era debilidad. Recién se está empezando a entender que la fortaleza es el coraje de expresar y no el arte de aguantar. Recién se está entendiendo que cuando se llora
de una u otra manera se sana. Recién se está entendiendo que el disfrute también es una forma de aprendizaje, que no todo se aprende a los pies de la cruz y mandatado por el sufrimiento, que se puede aprender desde el placer, desde el descanso y desde el ocio, que el ocio puede ser la madre de todos los vicios, como nos enseñaron, si no se encausa de forma sana y prudente. Quiero que entendamos que todos esos mandatos, toda esa carga de sufrimiento, de aprendizaje en el dolor, también determina cómo estamos viviendo esto. Si fuéramos más honestos en hablar de lo que nos pasa, de que al final del día siempre haya una reunión familiar para decir qué me dio rabia hoy, qué me dio tristeza, qué me puso contento y qué me dio miedo, tendríamos la mitad de las enfermedades que tenemos. Si de verdad pudiéramos expresar que me tengo que hacer cargo de mi propia historia y que si para mí esto ha sido placentero porque me permitió parar, me permitió ordenar mi casa, me permitió descansar, ¿por qué no voy a ser capaz de decir que esto para mí ha sido una experiencia maravillosa? ¿Por qué esa gente no lo puede decir? Porque siente que casi no está siendo solidaria con todo el dolor que hay afuera. Eso es falso. Yo desde mi realidad puedo ser empática y puedo trabajar por la justicia, y ahí hay palabras que yo siento que hay que empezar a eliminar del diccionario. Y una de ellas, en términos de sistema, es la palabra solidaridad. Yo entiendo que la palabra solidaridad en lo más profundo tiene que ver con un sentido de comunidad, pero no es como la usamos nosotros. Nosotros usamos esa palabra para sentirnos buenos, que para mí no hay peor pecado que ese. Lo que tenemos que empezar a hablar es de justicia y equidad, porque al final los que pagan el costo de estas pandemias y de las enfermedades son los más vulnerables, son los que menos tienen. Me indigna pensar que hoy día los viejos son tema de prensa, de noticias, de reportajes, de programas, pero porque se nos pueden morir, no porque sean importantes, no porque sean los viejos de la tribu, no porque sean los sabios, sino que porque son población de riesgo. Entonces ahora empiezan a aparecer en los noticieros las filas de los viejos cobrando pensiones, ahora empiezan a aparecer en los noticieros cómo viven en los hogares de ancianos, pero porque son población de riesgo, no porque de verdad nos estén importando genuinamente como consejeros de una gran tribu que es la humanidad. Y la otra palabra que claramente tenemos que eliminar del diccionario es la palabra tolerancia. La palabra tolerancia es una palabra antidemocrática, rabiosa, omnipotente, que tiene encubierta un esfuerzo donde yo omnipotentemente decido tolerar al otro, y esa palabra tiene que ceder a la palabra aceptación, donde yo acepto a ese otro, tal cual es. Y la palabra aceptación es la que hoy día debiéramos empezar. Si muchas de las crisis sociales que tenemos en el mundo hispano es porque nos cansamos de tolerarnos, porque genuinamente nunca nos hemos aceptado en nuestras diferencias sociales, en nuestras diferencias económicas. De ahí habrá que revisar el valor que tenemos y la relación que tenemos con el dinero en el mundo hispano, donde tenemos una relación casi igual a la de los afectos, absolutamente patológica, basada en la carencia, en la necesidad, en el apego. No vemos al dinero como una energía circulante, sino como una energía que me da seguridad cuando la tengo yo y no la voy a compartir, donde generamos un circuito de pobreza porque no circula esa energía como debiera circular amorosamente, porque no tenemos una relación sana con el dinero y con la prosperidad, porque nos enseñaron que los ricos todos eran malas personas, porque nos enseñaron que los pobres siempre eran buenos, todos buenos, y eso no es ni uno ni otro, porque uno de los desafíos que hoy se ponen en juego es el pensamiento binario. Nos enseñaron, cosa que a los sistemas políticos y económicos por supuesto que les conviene muchísimo, aprender a entrenar a la gente en polos. En un lado están los buenos, en otro lado los malos, los sanos y los enfermos, los gordos y los flacos, los lindos y los feos. Y eso no es verdad. El 90% de la humanidad camina por la carretera del medio. No es ni flaco ni gordo, ni lindo ni feo, ni bueno ni malo. Y en la medida que logremos generar esa integración y aprender de los extremos,
sin duda que vamos a poder transitar mejor por este proceso. Porque hoy día además se coloca en tela de juicio otra palabra del glosario, que es la libertad. Nos enseñaron que ser libres era hacer lo que queríamos. Y uno mira en el Instagram todo el tiempo sensaciones como, ¿se acuerdan cuando eras libre y no te habías dado cuenta? Y resulta que hoy más que nunca entra en tela de juicio ese concepto. La libertad tiene que ver con la conciencia, no con hacer lo que uno quiere. De hecho, por lo demás, todos sabemos que hacer lo que uno quiere siempre genera gente engreída, prepotente, egoísta, vanidosa. Y que de alguna manera esa conciencia es la que me hace libre. Les cuento una anécdota que le he contado en otras charlas, pero que para mí refleja muy bien esto que les estoy intentando compartir. Que es que un día me llama un señor, Hugo, de Perú, que vive en la zona del Callao, que está cercano a Lima, y que de una u otra forma me cuenta, él vive en un departamento muy chiquitito, de 38 metros cuadrados, con 4 personas, 3 más que él, 2 de las cuales son adultos mayores. Y él me empieza a contar que está muy bien y que nunca en su vida ha sido más libre que en este proceso. Entonces cuando yo le pregunto por qué me está contando eso, me dice porque descubrí que dentro de mí tengo un universo infinito para buscar información, para conocerme cada vez más, que cuando quiero estar solo agarro un libro y puedo tener a mi viejita al lado, pero yo estoy solo en ese libro, y si quiero estar aún más solo, me pongo audífonos y escucho, me dice él, como tú bien me conoces, me dice música clásica, que es lo que a mí me gusta. Y nunca me he sentido más libre que en este momento. Estoy haciéndome las preguntas que tú me has enseñado a hacerme, estoy tomando las decisiones en pro de mi paz interior, voy a tomar muchas decisiones terminando este proceso. Bueno, y seguimos la conversación. Y en la tarde hablo con un señor que habita en Chile, que yo conozco, que vive en una casa que también conozco, que debe tener, no sé, 300 metros cuadrados, un parque, porque no es solamente un jardín, tiene pileta, piscina y un quincho maravilloso, y me llama con una angustia diciéndome, Pilar, me siento encerrado, estoy preso, absolutamente preso, siento que me quitaron todos mis privilegios de libertad, lo único que quiero es salir de esto. Y yo le digo, wow, le digo, mira, yo te voy a contar la historia de Hugo, y le cuento la historia del peruano. Y estuvimos largamente revisando el concepto de libertad. Al final la libertad pasa por la conciencia. ¿Conciencia de qué? Que era lo que yo descubrí en mi libro de la libertad de ser quien soy. Eh, la libertad pasa por ser consciente de todo, de qué como, de qué me voy a poner, de con quién voy a hablar, de la gente que me rodea. Seguramente les tiene que pasar a ustedes, y les tiene que haber pasado antes del COVID, que estos procesos de enfermedad sirven para seleccionar gente, ¿no? Son un tremendo colador. Gente que uno sentía que a uno la querían y que nunca más llamaron, que nunca más se preocuparon por saber cómo uno estaba, o por el contrario, gente que uno pensaba que por ahí no se iban a preocupar, son los que más pendientes han estado. Es como cuando a uno se le pierde el celular y uno dice, wow, me quedé sin contactos. Y al final los contactos que vuelven son los amigos de siempre y la gente que de verdad vale la pena. Y esto es un colador emocional, pero no solamente de la gente lejana, sino que también de la cercana, de la familia, de los hermanos, de quién está con uno y quién no está con uno, de quién me hace bien y quién me hace mal, quién es tóxico y quién no es tóxico en mi vida, y cómo empiezo a tomar decisiones en pro de esa paz interior. Hay una frase que apareció en la última investigación de mi último libro, perdón, del más reciente, dirían los mexicanos, que me prohíben decir siempre mi último libro, del más reciente, que se llama Un segundo de coraje. En esa investigación del segundo de coraje hay una frase preciosa que dice que hay que estar donde el alma sonría. Así como uno se da cuenta, y ustedes lo han vivido por sus experiencias de enfermedades, que el alma duele, y duele mucho cuando duele, y que hay que aceptar ese dolor para descubrir el misterio que tiene escondido. También hay que darse cuenta cuando el alma sonríe, porque el alma también sonríe, y por lo tanto hay que estar donde el alma sonríe.
Y uno sabe cuando el alma sonríe. Ahora, que nosotros seamos tontos, ineptos, ineficientes, cobardes a ratos, para ir por esas decisiones que nos dan paz, es otra cosa. Pero el cuerpo no miente nunca. El alma no miente nunca. Puede mentir mi cabeza, siempre. Puede mentir incluso mis emociones porque pueden estar basadas en la carencia. Pero mi cuerpo y mi alma no van a mentirme jamás. Y si yo pregunto ahí, ahí voy a tener respuestas. Y por lo tanto, el descubrir los nexos emocionales que puedan tener eh, estos órganos que están dañados, el por qué se les acabó la dulzura a los diabéticos en algún momento de la vida, el por qué la rigidez llegó a tal punto que se rigidizaron las articulaciones, el por qué duele la espalda si cargamos más peso de lo necesario, el por qué la rabia alteró nuestro sistema digestivo, la tristeza nuestra sangre, o lo que no dijimos, todo nuestro sistema respiratorio, son preguntas que estamos invitados a hacer. Podemos no hacerlas, por supuesto, somos libres para eso. Pero como yo creo en los cambios de conciencia, creo que los cambios sociales, y es algo que he podido apreciar en todas las investigaciones, en las 13 investigaciones que he hecho para escribir mis 10 libros, es que los cambios sociales se mueven en 3 tercios. Y hay un tercio que no necesitaba el coronavirus para aumentar su nivel de conciencia, que ya había entendido que el consumo no era lo más importante, que había empezado a eliminar cosas, que estaba tomando decisiones en pro de la paz interior, en ese silencio que se produce cuando uno toma una buena decisión, porque no hay ruido que lo contamine, que ya había entendido que los afectos eran lo más importante. A esa gente lo que vino a hacer el coronavirus fue decirle, señores, señoras, van por buen camino, sigan por ahí. Hay otro tercio que con coronavirus o sin coronavirus nunca va a entender nada. Y no porque sean tarados, sino que porque vibran en niveles de conciencia más bajos, ya sea porque nunca nadie les dio la oportunidad de entender que podrían elegir vibrar distinto, o porque aún teniendo las oportunidades, no las eligieron, y por lo tanto desarrollan la oposición del miedo, que es la omnipotencia. Entonces sí tenemos gente que toma su avión privado y va con chicos a una playa cercana aquí en Chile, o a una peruana que en un momento contagiada sale de una comuna de Santiago porque quería estirar los pies y se va y cruza todo Santiago completo para llegar a la Plaza de Armas a descansar. Y esa gente, uno dice, serán estúpidos, ¿cómo tan inconscientes? No sé, yo no voy a juzgar. Lo que sí estoy segura es que al vibrar en el miedo y no aceptar el miedo, se produce absolutamente la reacción opuesta, que es la omnipotencia. Y hay otro tercio por el que yo me levanto hace 30 años, que son los que cumplo este año de ejercicio profesional, que es el tercio que hoy está inquieto. Probablemente ustedes forman parte de ese tercio que está en búsqueda, ese tercio que se está preguntando cosas, ese tercio que además de transitar por una enfermedad, como lo están haciendo la gran mayoría de ustedes, no solo individualmente, sino que colectiva y familiarmente también, ese tercio quiere conectarse con cosas distintas, quiere entender para qué se enfermó, quiere entender para qué está viviendo lo que está viviendo. No por qué, porque al final da lo mismo. El tema es, ¿para qué? ¿Cómo sacamos de esto fortaleza, pero no de la fortaleza del aguante, sino la fortaleza de la expresión? ¿Cómo nos ponemos a llorar todos en familia si tenemos ganas? ¿Cómo nos reímos de las estupideces que cualquier enfermedad trata? Me acuerdo que Oscar, que tenía muy buen sentido del humor, era tan la cantidad de remedios naturales que tomaba, aloe vera, los gangrejos, las cosas, etcétera, que siempre decía, yo de cáncer no me voy a morir, pero envenenado seguro. Y eso generaba siempre una distensión entre todas las gotitas y cosas que hacíamos, y rituales, y 25 cosas que, que solo tienen como objetivo el transitar mejor el día a día con alguna gotita de esperanza, de cambio, que por supuesto sí produjo que en vez de 4 meses estuviera 9, pero de una u otra manera
el poder vivir esto en proceso, en poder hablar, por favor, no digan, ay, no hablen de esto que el abuelo se pone mal, ay, no hablen de la abuela que el abuelo se pone triste, ay, no digan esto porque van a hacer que se afecte, ay, no, no llores que estás embarazada y tu bebé se va a afectar. Se afecta mucho más si no llora. La energía que el cuerpo necesita liberar, hay que liberarla, valga la redundancia. No la contengan, ríanse a carcajadas, lloren hasta más no poder, griten, chillen, tengan berrinches, cálmense, respiren profundo, vuelvan al eje, respiren otra vez, conéctense con la energía universal que de una u otra manera podamos tener. Aprovechemos esta oportunidad para romper mandatos del patriarcado. ¿Cuántos hombres me han dicho en este tiempo, por Dios, que es difícil tener una casa limpia? Entonces estamos revalorizando al conserje que antes ni lo veíamos, estamos revalorizando a la enfermera que no existía, a los epidemiólogos que eran seres inexistentes, a las dueñas de casa, a esas personas que, a la nana, a esa persona maravillosa que en mi caso por lo menos colabora y que ayer hablaba con ella y le decía, te echo tanto de menos, porque entre todo mi trabajo, entre todo lo que intento colaborar, entre tratar de atender pacientes online para mantener mi estructura económica, me hace falta mi chiquitita que se llama Doris. Y nos reíamos juntas y me decía, ay, pero no importa, no limpie, yo después limpio cuando llegue. Le digo, pero es que yo además soy obsesiva y neurótica. Entonces, nos reíamos juntas y me decía, cálmese, cálmese, si no va a pasar nada, no tanto polvo no va a haber en tantos días. ¿Cómo no valorizar gente? ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no agradecer el diseñar, la gente que trabaja en mi fundación, en Cáncer Vida, Francisco, a mi hermana del alma, que es su señora Lavero, a mis asistentes, que estoy haciendo todo lo posible por mantenerles sus sueldos y no bajarles un solo peso para que se sientan tranquilos cada vez que empieza un mes? Ustedes tienen sus propios desafíos, yo tengo los míos. Esta oportunidad han hecho que aparezcan todos nuestros monstruos internos, todas nuestras oscuridades, todas nuestras sombras, pero también han aparecido nuestras luces. Yo llevo sola, absolutamente sola, 2 meses. Y me he encontrado con todas mis luces y mis sombras, y si hubiera estado en pareja, probablemente hubieran aparecido las sombras de él más las mías, y eso hubiera sido un día infernal, y si aparecen mis luces y las luces de él, el día es maravilloso, y si aparecen mis luces y aparecen las sombras de él, bueno, yo lo ayudaré a sacar su sombra, y al revés lo mismo con los niños. Repártanse las tareas, que el que lava los platos hoy día, mañana sea el que plancha, y el que mañana planchó hace las camas pasado mañana, y vamos redistribuyendo, todos trabajando, todos compartiendo, todos descansando también. Esto es muy agotador, cansa mucho, y cansa mucho cuidar para los cuidadores, cansa mucho cuidar, por lo tanto, por eso es que para cuidar hay que cuidarse, dentro de todo lo que el amor les permita, y puedan nutrirse de buena alimentación, de sueño, de aprender sobre todo a pedir ayuda, a decir las frases del amor propio: no puedo, no quiero, no soy capaz, ayúdenme. Necesito que desde una u otra forma nos podamos encontrar en esa comunidad. Quiero mandarles un abrazo gigante, acompáñenme, no me sigan, no soporto la palabra seguidor, eso implica que uno va más adelante que los otros, y eso no es verdad, por lo menos en mi caso. Vamos todos caminando juntos. Acompáñenme a través de Instagram, a través de Pilar Sordo Oficial. Vean los videos en YouTube que todos los días intento compartir con ustedes para acompañarlos en este proceso, ya sea de la enfermedad base o del COVID-19, que también es Pilar Sordo Oficial. Hay también una comunidad gigante de más de 1 millón de personas en Facebook que lo trabajan, gente de mi equipo. Así que acompañémonos, no nos dejemos solos. Si alguien quiere
de alguna manera contratar mis servicios para una charla, feliz de poder participar, me van a ayudar a mantener la estructura y al mismo tiempo van a poder hacer que todo esto que he estudiado, que me duermo a las 2 de la mañana todos los días, me levanto a las 6 estudiando todo lo que puedo para poderlo compartir. Ahora viene otro proceso muy complejo, que es el miedo a salir, y vamos a empezar todo de nuevo con procesos que van a requerir seguramente, no lo tengo 100% claro, pero las mismas palabras que les mencioné para vivir este proceso son las que vamos a tener que trabajar para poder salir ¿a qué? A una vida muy distinta. Nos falta mucho tiempo, este proceso es muy largo, es una maratón que no tiene tope, que probablemente de aquí a 2 años y medio más, yo recién pueda dar una charla con gente presente. Y mientras tanto tendré que usar la maravilla de la tecnología, que demonicé muchas veces, tengo que reconocerlo, como la única forma de contacto con América Latina, que es mi casa permanente. Me están escribiendo de cientos de lugares, desde Puerto Rico, Argentina, de Colombia, de Chile, mi país maravilloso, de Punta Arenas, de México, Perú, Honduras. Gracias por valorar mi trabajo, por aceptar mi glosario de los coronavirus de Perú. Sigámonos acompañando, esto es un proceso largo, abran la encomienda, gracias Uruguay, Venezuela también, abran la encomienda de sus propias enfermedades, descubran qué regalos están encubiertos ahí, y atrevamos a abrir la encomienda del COVID, que a cada uno de ustedes y de mío también nos va a topar y llegar de distintas formas. Los desafíos que yo me estoy colocando para salir de este proceso distinta y las decisiones que estoy tomando en relación a mi vida, obviamente van a ser distintas a las de ustedes, porque esto tiene que ver con la historia que uno tiene, con las deudas pendientes, con las heridas no sanadas, y es la oportunidad para atreverse a mirar esto. Y en esas respuestas nos podemos acompañar a través de los live, a través de las tareas que voy poniendo en Instagram. Todos los días hay una tarea. Hoy día la tarea de Instagram y Facebook es decidir esta semana, todos los días va a haber una frase distinta, pero la de hoy día es me comprometo a. Y eso lo puse porque para mí esta semana es muy importante. Empecé a establecer un compromiso conmigo que necesito sanar y necesito reconciliarme con un aspecto de mi vida. Y espero que me vaya muy bien, estoy muy entusiasmada con el poder hacerlo. Y se los cuento porque así además agarra más fuerza mi compromiso. Y digo, no voy a aflojar, hoy es el primer día. No sé cómo va a transitar la semana, pero quiero darle las gracias a Lapa, quiero darle las gracias a mi maravillosa Cáncer Vida, a mi Carolina Ruiz, a mi Oscar maravilloso, que fueron los mentores y precursores de este desafío que nos hace acompañar no solo a los enfermos de cáncer, sino que a las familias, como bien decía Carola, no solamente basta con levantar a los enfermos, hay que sostenerlos en el tiempo. Y eso de una u otra manera es el desafío que desde mi comunidad Cáncer Vida, desde mi comunidad particular, por las redes que les mencioné, a través de los 10 libros que pueden complementar las 13 investigaciones, estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten, para que nos colaboremos, para que nos acompañemos, para que podamos llorar con toda la libertad que podamos llorar. Yo el viernes tuve una semana muy colapsada porque mi papá tuvo una crisis de angustia y lo tuve que teleayudar porque no podía, ¿no? Y, y el viernes tuvo un estallido espantoso que lloraba, lloraba. Yo creo que lloraba y drenaba todo lo que de alguna u otra manera estaban dejando en mí. Y permítanse eso, permítanse a ratos el mal humor, tomen conciencia. La rabia es una emoción muy generosa, generalmente la rabia encubre tristeza, los malhumorados siempre tienen mucha tristeza en el corazón, tienen miedo, la rabia disfraza, la rabia cubre, envuelve, y, y si podemos escucharnos en las emociones, sin duda que vamos a estar mucho más sanos, más sanas, y vamos a poder transitar por esta experiencia que en 100 años más vamos a ser parte de los libros de historia, con
con hidalguía. Sería espantoso que saliéramos de esto y saliéramos igual. Cuando yo miraba las filas en París de la gente haciendo filas para entrar a Zara o a Louis Vuitton para comprar carteras o ropa, yo decía, bueno, ahí todavía está el tercio que tiene miedo y que cubre la carencia con una cartera o que cubre su dolor o su miedo con más ropa. A mí me encanta la ropa y seguramente me voy a seguir comprando ropa, pero ya entendí que no satisface ninguna carencia mía, que me tengo que cubrir a mí misma. Y ese es uno de los desafíos que este COVID ha producido. Así que humildemente, con toda humildad, desde mi más absoluta pequeñez, les comparto mi caminata por el COVID-19. Son 2 meses de mucho, mucho, mucho estudio, de mucho trabajo, de mucho profesionalismo para poner al servicio de mi América Latina querida. Muchas gracias. Bueno, Pilar, siempre que te escucho, no hay nada más que decir detrás. Eres maravillosa, realmente. Bueno, mirando todos los chats y todos los mensajes, creo que hemos cumplido el cometido de haber ayudado, sobre todo en este tiempo complicado que al principio decíamos, es muy positivo. Es muy positivo porque nos ha dado la oportunidad de encontrarnos o por lo menos de mirarnos, ¿no? Y ahora nos has ayudado muchísimo a descubrir algunas cosas que todavía muchos de nosotros no las estábamos viendo tan claras. Has desatado algunos nudos en algunas personas. Yo creo que las organizaciones de pacientes que están escuchando, las personas que están escuchando, van a quedarse muy agradecidas. Seguramente vamos a poder tener alguna otra opción más de poder verte. Me encantaría Seguramente, verte cuando cada quieran. día. Pero yo sé que estás muy ocupada, pero creo que vamos a tener que organizar otra charla más. Esta ha sido muy buena, muy exitosa y el tiempo se fue como si nada. Siempre contigo es, no quiero que te calles. Sigue hablando, por favor. ¿No? Hablé más de 1 hora. Hay una cosa que les quiero contar, que fue muy entretenida. Yo hice como todo esto tiene muchos símbolos, entonces en un video hice una historia del símbolo de la mascarilla. Y eso fue tan codiciado que lo agarró hasta la CNN, y ahora está como traducido al inglés incluso. Porque yo decía, qué loco el símbolo de la mascarilla, ¿no? Porque a los perros le ponen bozal para que no ladren. Entonces yo decía, para que no muerdan, perdón. Entonces yo decía, ¿cuántas estupideces habremos dicho los seres humanos? ¿Cuánto nos habremos agredido? ¿Cuánto nos habremos hecho daño? Para que nos taparan la boca. De hecho, en muchos países la mascarilla, barbijo o tapaboca se llama así, tapaboca. Y locamente nos dejaron solo la mirada disponible, ¿no? Que es donde nunca más habíamos vuelto a mirar y que ahora tenemos solo que mirar ahí para volver a confiar. Solo hay que volver a mirar. Y además cuesta hablar con mascarilla, por lo tanto, sin duda vamos a ser más prudentes en lo que decimos. Sin duda vamos a entender que tenemos 2 oídos y una sola boca para poder hablar la mitad de lo que oímos. Y que llegó el tiempo de escuchar y de mirar las miradas y de mirar más allá y a través de esa mirada poder ver la bondad o la maldad, el miedo o no el miedo. A mí me parece que el símbolo de la mascarilla es maravilloso en términos de la lección que de una u otra manera tenemos que entender cómo el universo se ordenó solo sin nosotros, cómo volvieron los delfines a Venecia, cómo se limpió el mar, cómo bajó la contaminación, cómo dejó de temblar, cómo, o sea, de alguna manera la mascarilla y este símbolo de no hablar y solo mirarnos y desde ahí establecer el vínculo energético me parece simplemente maravilloso. Y quería comentárselos por si lo llegan a escuchar en algún otro lado. Fue un juego que yo hice y que nada, ha producido mucha repercusión en el mundo y quería contártelo, Eva, y a través tuyo a toda la cantidad de gente que puede participar de este evento. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Yo creo que nos quedamos con el mensaje de que la risa es una buena medicina. El optimismo es saludable, pero mucho optimismo nos puede decepcionar. Entonces hay que ser optimistas, pero también realistas en las cosas. Yo creé un concepto que se llama optimismo vulnerable.
porque el exceso de optimismo es primo hermano de ser negador. Totalmente. Entonces, en la medida en que yo soy optimista y al mismo tiempo tomo contacto con mis tristezas y me las permito, no es que pase a ser pesimista, es que soy tan optimista que me puedo permitir estar triste. Soy tan optimista que puedo tener miedo. Soy tan optimista que hoy día yo puedo decir no doy más, porque sé que voy a poder después. Pero por eso creé el concepto de optimismo vulnerable, porque me parece que es lo que logra mezclar esta cosa de esta definición tan espantosa de la fortaleza, y por eso decía durante la charla que la definición más clara de fortaleza hoy debiera ser que es el coraje de expresar y no el arte de aguantar. Exactamente. Creo que ahora estamos aprendiendo también a hablar, ¿no? A pesar de que tenemos el tapaboca, estamos hablando más entre nosotros. Así es. Y por Probablemente lo estamos... menos también estamos sintiendo más, que eso también a mí me parece que se han abierto con puertas emocionales para muchos desconocidas, que donde empiezan a sentir cosas a nivel del cuerpo que ni siquiera saben cómo llamarlas o ponerle nombre. Por favor, eviten los diagnósticos. La gente tiene una adicción a diagnosticar todo lo que le pasa y eso lo único que genera es una profecía autocumplida espantosa. Simplemente describan síntomas. La cantidad de gente que me escribe diciéndome estoy con crisis de angustia, tengo crisis de pánico, estoy con síntomas depresivos, estoy con ansiedad generalizada. Y digo, a ver, para. ¿Qué te pasa? No, es que en realidad tengo un poco de taquicardia y tengo la panza apretada. Bueno, entonces, ok, hagamos ejercicio de respiración. Respira y llámame, hablemos en 10 minutos más. Ay, se me pasó. Perfecto. Entonces, objetivamente, dejemos de diagnosticarnos, por favor. Los diagnósticos generan profecías autocumplidas. Solo describan síntomas, transiten por lo que les pasa sin colocarle etiqueta desde la cabeza. Acéptelas con el corazón abierto, con un amor profundo por uno mismo y decir, a ver, cuerpecito, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Por qué tienes la panza apretada? ¿Por qué estás con taquicardia? ¿Por qué hoy día amaneciste con ganas de llorar? ¿Por qué tienes tantas ganas de comer cosas dulces? ¿Por qué? A ver, preguntémonos, cuerpo, respóndeme. El cuerpo es la cosa más fiel de la humanidad, tiene almacenada toda nuestra memoria y historia emocional, incluso ni siquiera solo la nuestra, sino que la de nuestros antepasados también. Por lo tanto, tiene toda la información del mundo para respondernos en forma honesta, no nos va a mentir. Pero no se etiqueten, porque eso no ayuda en nada. Yo creo que ya hemos cubierto el tiempo de la charla. No quiero robarte tanto más de tiempo. Gracias a ustedes. Un Muchísimas abrazo y comuníquense conmigo. Todos los países ya saben la forma en la que lo tienen que hacer. Así que sigamos comunicados y estoy a disposición de ustedes para lo que puedan necesitar. Un abrazo grande. Muchas gracias por la oportunidad, Eva. No, Hasta la gracias, próxima. Pilar. Y gracias a Francisco de Cancer Por Vida, a, supuesto. a la organización y Luchador sobre todo, importante, mi gracias a amigo. todos ustedes que han Es querido juntarse a insiste nosotros. y insiste y insiste, mi amigo es maravilloso. Lo amo a él, a su mujer. No, lo quiero Con muchísimo. mi familia absoluta dentro de la fundación y bueno, y de él fue la idea, así que encantada de participar. Te hice caso, amigo mío, estoy con Jeans, él sabe el secreto de eso, se va a reír mucho con eso. Les mando un abrazo grande, gracias por el cariño, por aceptar mi imperfección y mi trabajo, y nada, nos seguimos acompañando. Un Muchísimas beso. gracias, Pilar. Estamos Gracias a ustedes. acompañados contigo ahora. Les voy a mandar a todos el video de la grabación de esta charla, entonces van a poder tenerla para poder escucharla de nuevo si es que la quisieran, una vez que la pruebe Cáncer Vida. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande a todos. Cuídense mucho, sonrían, respiren. Agradezcan. Agradezcan. La gratitud es la puerta de entrada de la vibración más alta. Hagamos eso. Un beso. Agradezcan. Y muchas gracias por este regalo de haberte tenido, Pilar. Gracias. Gracias a ustedes Realmente por ha la sido... oportunidad. Un No, abrazo grande. imagínate. Chao. Muchísimas Un gracias. beso.